Buenas noches con todos. Yo soy la doctora Ingrid Villanueva Zárate, médico residente del segundo año de la especialidad de radiología. Esta charla ecografía Doppler venoso de miembros inferiores, los protocolos para trombosis venosa profunda, ha sido diseñada para el curso de telesalud del programa de posgrado para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acá vamos a empezar primero con una pequeña introducción. La trombosis venosa en el miembro inferior, específicamente la trombosis venosa profunda, es una patología que se ve con bastante frecuencia en la práctica diaria, especialmente en la emergencia, por lo que es importante reconocer los protocolos adecuados para poder realizar un examen de calidad para el descarte de esta patología. Vamos a tener que saber cómo identificar e interpretar todos los hallazgos que vamos a encontrar y también tener en claro los probables diagnósticos diferenciales. Acá una pequeña acotación, aunque vamos a centrarnos en los protocolos de trombosis venosa profunda, también vamos a hablar de los protocolos extendidos que van a tocar también trombosis venosa superficial. Entonces, como objetivos de esta exposición vamos a repasar la anatomía venosa del miembro inferior, vamos a conocer la técnica exploratoria adecuada, vamos a reconocer las características normales de la onda venosa, revisar los hallazgos en modo B, Doppler color, Doppler espectral que se pueden encontrar en la trombosis venosa, vamos a repasar los diagnósticos diferenciales ecográficos y también vamos a hablar un poco sobre los diferentes métodos de diagnóstico de imagen para la trombosis venosa en general. Entonces, para empezar, la trombosis venosa es una patología, como ya hemos explicado, bastante frecuente. Específicamente las trombosis venosas profundas son mucho más frecuentes en realidad en los miembros inferiores. Las trombosis venosas superficiales también. En realidad, en cuanto a frecuencia, 85-90% de las trombosis venosas que ocurren van a ser en miembros inferiores, luego le siguen por localización, lo que vendría a ser miembros superiores, luego le sigue el cuello y luego le seguirían las trombosis que se encuentran, digamos, en lo que vendría a ser dentro de la cavidad abdominal, venas, por ejemplo, en la vena cava inferior. Algo que remarcar, y por la razón de la que los protocolos que vamos a explicar esta vez se centran en trombosis venosa profunda, es por el riesgo que esas tienen de tromboembolismo, que es mucho mayor que las trombosis venosas superficiales. Algo que también tenemos que aclarar con eso es que se centra la exposición en miembros inferiores y no en otra ubicación anatómica, porque las de miembros inferiores también tienen más riesgo de trombosis en general dentro del grupo de las trombosis venosas profundas. Y de estas, las proximales tienen hasta un 50% de tromboembolismo pulmonar, comparado con el 4% de las trombosis venosas profundas de miembros inferiores, pero a nivel distal. Algo que también tenemos que remarcar y es bastante importante tenerlo en cuenta es que, como vemos en la imagen, este cuadro clínico característico en que vemos edema del miembro inferior, que en este caso fue súbito, asociado a rubicundez, dolor, hallazgos en el examen físico como el signo de HOMA positivo, que muchas veces está en presencia de un paciente que tiene factores de riesgo ya conocidos, por ejemplo, el uso de terapia hormonal, un paciente que ya tenga una insuficiencia venosa crónica, un paciente que sea que haya estado en una situación que haya permanecido, digamos, postrado durante mucho tiempo, o un paciente que tenga un antecedente de una cirugía mayor. Muchas veces lo vamos a encontrar, sí, pero también muchas veces no. Esto es bastante importante tener en cuenta. Entonces, la clínica que va a tener características se presenta alrededor en la mitad de los pacientes. No siempre lo vamos a tener. En este caso, en la imagen no solo podemos ver los cambios agudos, sino también en un paciente con una insuficiencia venosa crónica que tenía cambios tróficos a nivel del miembro no afectado de la trombosis. Acá, en este caso, tenemos un pequeño recuerdo anatómico de lo que vendría a ser sistema venoso profundo y superficial. En cuanto al sistema venoso profundo, podemos observar lo que vendría a ser la vena femoral común en la parte, digamos, más izquierda de la pantalla. Distalmente va avanzando vena femoral como tal, antes se llamaba vena femoral superficial. También la vena femoral profunda, esto no está remarcado, pero también se considera parte del sistema. Distalmente tenemos el nivel de fosa poplitea, la vena poplitea, y también mucho más distal en pierna tendríamos las venas tibiales anteriores, las venas tibiales posteriores y también las venas peroneas. Esto sería básicamente lo que vendríamos a evaluar en cuanto al sistema venoso profundo. Algo que también entraría dentro de este sistema venoso son los lagos venosos que vamos a encontrar a nivel del sóleo y al nivel de los gemelos. En cuanto al sistema venoso superficial, lo tenemos en la parte izquierda de la pantalla. Vamos a poder observar lo que vendría a ser la safena interna o safena mayor como tal en su recorrido en muslo y en pierna. También la safena menor que está, digamos, posterior e inferior a lo que vendría a ser la fosa poplitea. Y algo también importante que demarcar es la unión safeno-femoral, que tenemos que evaluarla siempre porque es un sitio bastante común de trombosis.
Acá podemos ver básicamente lo que hemos explicado de remarcado en colores y con su representación en un logic extendido de las estructuras venosas musculares y también del sistema venoso superficial y profundo. En cuanto a los diferentes métodos de imágenes, tenemos varios. Como podemos ver ahí, tenemos la fluorografía y la tomografía en este caso. La fluorografía esto ya no se utiliza con mucha frecuencia porque es un método que utiliza mucha radiación. Es bastante impráctico para hacerlo en la práctica diaria, pero tiene una buena sensibilidad y especificidad. En cuanto a la tomografía, esto se puede utilizar en algunos casos. Por ejemplo, en este caso estamos en un corte bastante distal de lo que vendría a ser pelvis en una imagen axial y podemos ver señalado en la derecha esta estructura que corresponde a una vena que acompaña la arteria y comparamos contralateralmente, tiene un contenido hipodenso, tiene un calibre incrementado de volumen y se trata de un caso de una trombosis venosa. Esto es bastante importante también que considerar en cuanto a si el examen Doppler tiene limitantes, podemos pedir una tomografía, una angiotomografía en fase venosa o una tomografía, digamos, de miembros inferiores en fase venosa siempre. Podría ayudarnos, digamos, a resolver algunas dudas. Específicamente, si esta sospecha, digamos, diagnóstica se encuentra en lo que vendría a ser las venas más que todo proximales, porque pierde sensibilidad a nivel distal. En cuanto a la ecografía Doppler como tal, es un examen inicial que se utiliza, es un examen de elección también, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, específicamente también para lo que vendría a ser las estructuras proximales de lo que vendría a ser muslo. En cuanto a las estructuras más distales pierna, también tiene una sensibilidad bastante aceptable, sin embargo, esta es inferior a la de muslo por algunas limitantes que ya vamos a explicar en adelante. En cuanto a las características de la onda venosa que tenemos que evaluar, por ejemplo, son en cuanto a dirección de flujo, patrón de flujo, cambios respiratorios y los cambios que vamos a encontrar también como maniobras de augmentación. Básicamente estas son las características que vamos a encontrar, siempre recordar un flujo ausente, esto es patológico. En cuanto al patrón de flujo, esto de repente algunos de nosotros de otras especialidades lo han leído en un informe de ecografía doble para descarte de trombosis, una vena con compresión completa, con captación completa al llenado en la caja Doppler-Colo, con cambios fásicos de corto de la respiración, que es lo normal, básicamente, que vamos a encontrar. Las otras características que mencionamos acá son hallazgos que podemos encontrar, pero son más que todo patológicos. Algo que es más que todo común encontrar sería la regurgitación, básicamente, de un paciente que ya también tenga un cuadro que vendría a ser insuficiencia venosa. En cuanto a la espontaneidad, básicamente si es espontáneo el flujo o no, si tenemos que encontrarlo con maniobras de augmentación, como lo vamos a poder ver acá, lo que vendría a ser parte de la evaluación también que vamos a tener que considerar para poder ver si hay flujo, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre la vena es una estructura que, al contrario de la arteria, va a tener un flujo, pero un flujo bastante lento, de una velocidad bastante lenta. En cuanto a los protocolos, ya para centrarnos en el tema de la exposición, tenemos básicamente tres: el 2-point, el 3-point y el whole leg. 2-point básicamente nos va a decir que vamos a hacer la evaluación a dos niveles. En la ingle vamos a evaluar la vena femoral como tal, unos 1 o 2 centímetros por arriba y por abajo de lo que vendría a ser la unión safeno-femoral, un sitio bastante importante de trombosis. Y también de manera distal vamos a evaluar la fosa poplitea y la vena poplitea. En el 3-point vamos a evaluar lo mismo que hemos evaluado: vena femoral común, vena femoral como tal, a 1 centímetro superior e inferior de la unión safeno-femoral. Vamos a evaluar en segundo lugar lo que vendría a ser también la vena femoral en el muslo, en su bifurcación con lo que vendría a ser la vena femoral profunda. Y en tercer lugar vamos a evaluar la fosa poplitea y la vena poplitea. En el protocolo whole leg básicamente vamos a empezar de la ingle y vamos a irnos hasta distal en lo que vendría a ser pierna, haciendo una compresión secuencial cada 2 centímetros y evaluando también el contenido de las estructuras venosas. Acá podemos ver en este gráfico lo que hemos explicado acá, básicamente remarcar en el whole leg, pues como vemos ahí señalado, está incluido también la evaluación de lo que vendría a ser las venas tibiales posteriores, las venas tibiales anteriores y las venas peroneas, específicamente también en su unión en lo que vendría a ser la parte más proximal de pierna en la región posterior. Entonces esto es básicamente lo que tenemos que encontrar. En lo que vendría a ser el posicionamiento adecuado del paciente, esto es bastante importante que considerar,
Y quiero que presten especial atención a lo que vendría a ser la imagen de la foto. Como vemos, el paciente está en decúbito. Esa es una de las características que tiene que tener el examen. Tiene que estar en decúbito el paciente tiene que poder adoptar esta posición. En algunos casos incluso se eleva a 30 grados lo que vendría a ser la cabecera del paciente para aumentar el retorno venoso. Ven la posición del muslo y la pierna, hay una flexión de la rodilla con una rotación externa del muslo. ¿Eso para qué? Para exponer las estructuras de la cara interna y poder facilitar el examen. Como vemos ahí, no solo podemos facilitar, digamos, la visión de esas estructuras, sino también nos permite esta posición realizar la evaluación de la vena poplitea sin tener que hacer que el paciente tenga que moverse. Y como vemos en esa posición, en la imagen esquemática, eso es todo lo que vamos a poder observar. En cuanto al análisis Doppler como tal, son 3 puntos los que tenemos que evaluar. El modo B, que significa solo vamos a ver sin utilizar el duplex o el triplex. El modo Doppler Color, vamos a ver el llenado de lo que vendría a ser esta estructura venosa, si hay algún defecto que puede ser parcial o total. Y también vamos a ver el Doppler espectral, en que vamos a poder encontrar si es que hay algún indicio patológico, alteración del flujo o ausencia del flujo. Esto espontáneamente y con las maniobras de aumentación. Acá, acá vamos a poder observar en este caso, en el modo B, varias características que son bastante importantes y que nos van a hacer básicamente el diagnóstico. Tenemos que visualizar el calibre de la estructura venosa. Recordar que una vena que tiene un trombo en su interior va a tener un calibre incrementado. Tenemos que visualizar también el contenido en cuanto a su ecogenicidad. La ecogenicidad normal de un vaso siempre es anecogénico. Algo que también tenemos que considerar es la no compresibilidad, que es una de las características que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, por encima del 98%. Entonces, estas dos características juntas básicamente nos darían el diagnóstico. Algo que también tenemos que explicar y remarcar en el examen, en la descripción del informe, es la ubicación, dónde se encuentra y desde dónde hasta dónde se extiende. También en el caso de que fuera una trombosis crónica, básicamente si es que encontráramos la presencia de colaterales. Como vemos, acá tenemos lo que vendría a ser las técnicas de la exploración. Tenemos la evaluación que vamos a realizar con el muslo en esa posición que ya hemos explicado. Hay que tener en cuenta también algo que es bastante importante considerar. Acá, como vemos en la imagen del explorador, está utilizando un transductor de tipo lineal de alta frecuencia. ¿Eso qué significa? Es un transductor que nos ayuda para tener una evaluación adecuada de estructuras más o menos superficiales con una alta definición. Sin embargo, si el paciente tiene mucho edema a este nivel, tiene celulitis a este nivel, es un paciente con obesidad mórbida, no vamos a tener una visión adecuada porque la onda de nuestro transductor se va a quedar en tejido celular subcutáneo. Entonces vamos a tener que cambiar de transductor y utilizar un transductor convexo, que es el que típicamente se utiliza para hacer el examen abdominal. Y ahí vamos a tener ciertas limitantes. Ahí ya empezamos a hablar de las limitantes. Entonces, como hemos mencionado, iniciamos a nivel inguinal y vamos a tener que hacer la evaluación de lo que vendría a ser la vena femoral común. Evaluamos la vena femoral común. Vamos a hablar en general del protocolo de Horley para que no se nos pase nada. Vamos a irnos más distalmente. Vamos a hacer la compresión de lo que vendría a ser a este nivel. Tiene que tener completa compresión, tiene que tener un contenido anecogénico. Más distalmente vamos a evaluar lo que vendría a ser la unión safeno-femoral, lo mismo con la compresión. Vamos descendiendo, vamos a evaluar no solo la vena femoral como tal, sino la unión también que tiene con la vena femoral profunda para ver en su tercio proximal que esta también tenga una compresión. Esto es bastante importante también que remarcar porque si intentamos nosotros evaluar la vena femoral profunda en su tercio medio y distal, vamos a tener bastantes dificultades. El mismo trayecto que tiene, aún en un paciente delgado, va a ser bastante difícil de evaluar. Acá, como vemos, en esta parte ya se hace más profunda, no podemos evaluarla. Estamos acá en la región poplitea. Recordamos la posición que tiene el paciente sin necesidad de pedirle que se mueva. Hacemos la compresión a este nivel. Esto es bastante importante remarcar porque este sitio también es un sitio muy común de trombosis. Y también, si en el protocolo de Horley también tendríamos que incluir a este nivel la compresión de lo que vendría a ser la vena safena menor. Sin embargo, que se afecte esa vena safena, que es parte del sistema venoso superficial, es bastante rara que presente un trombo. Acá, por ejemplo, podemos ver en la imagen la trifurcación de lo que vendría a ser la poplitea.
Y vamos a ver las estructuras ya más distales de lo que vendría a ser el sistema venoso profundo en pierna, las venas tibiales posteriores, las venas tibiales anteriores y las venas peroneas. Ahí, por ejemplo, en el caso de las venas tibiales posteriores tenemos un ejemplo patológico que es algo poco frecuente de encontrar, pero sí podríamos hallarlo. Recordar, es una arteria y dos venas. En este caso, una de las venas tiene un flujo con llenado completo en la caja Doppler color, pero la otra vena no. Había trombosis de una vena tibial posterior, pero no de la otra. Acá tenemos en la siguiente imagen algo que tenemos que evaluar también en el sistema venoso profundo, las venas de los grupos musculares solos y gemelares que tienen que tener una compresión total. Estas venas se van a encontrar dilatadas en el caso de un paciente que tenga una insuficiencia venosa. Ahí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de lo que vendría a ser un caso también patológico. Remarcado con azul vamos a tener las estructuras venosas normales, con rojo son las arterias y con verde son unas estructuras venosas, pero que en su interior tienen la presencia de un trombo ecogénico. En este caso sería una trombosis crónica. Entonces, básicamente, esos son lo que vamos a tener que evaluar del sistema venoso profundo. En cuanto a los signos directos e indirectos, básicamente dos signos nos van a hacer el diagnóstico: la visión directa del trombo en la luz de la vena y la ausencia del colapso de las paredes venosas con las maniobras de compresión extrínseca, o sea, con nuestro transductor. Aunque el segundo signo de ahí sería un signo indirecto, básicamente nos va a hacer el diagnóstico, específicamente si está sumado al primero. Sin embargo, con el primero vamos a tener algunas limitaciones. Como ya hemos hablado, en algunos casos va a haber características que van a dificultar el examen por hallazgos propios del paciente. Sin embargo, hay otros hallazgos que también hemos mencionado, por ejemplo, los cambios en cuanto a depósitos grasos musculares o cambios crónicos de lipodermatosclerosis. Entonces, esto también va a dificultar la visión en general de las estructuras musculares, venosas y también superficiales, y vamos a tener limitantes. En cuanto a signos indirectos que pueden hacernos confundir, es, por ejemplo, la ausencia del llenado espontáneo del color, otras las maniobras de aumentación mediante la compresión, otras la aplicación de un manguito también para presionar. Eso realmente no se utiliza acá en Perú. También vamos a tener la ausencia de señal al Doppler, el Doppler espectral espontánea al interior de la luz de la vena, que podría hacernos confundir. Esto podría ser dudoso en el caso de que no tengamos una buena técnica o que el paciente no colabore para la realización del examen de Doppler. También si vamos a tener una ausencia de variación de flujo venoso en la inspiración y la expiración profunda, sin cambios fásicos en la respiración, o también tengamos un llenado incompleto o mal relleno en la caja Doppler color, a una colapsabilidad incompleta de la vena. Esto podría ser un signo, esto último, de una trombosis venosa suboclusiva. Acá, por ejemplo, también vamos a poder ver de manera comparativa lo que vendría a ser una trombosis venosa profunda aguda versus crónica. Acá, para hacerlo de manera sencilla y para que todos lo podamos entender, hay que tener en cuenta básicamente la ecogenicidad del trombo. Un trombo que es un trombo agudo va a verse anecogénico o hipoecogénico. ¿Eso qué significa? En palabras sencillas, se va a ver negro o se va a ver un gris oscuro. Un trombo crónico, y en algunos casos, dependiendo del tiempo, un trombo subagudo va a tener una ecogenicidad mayor, va a verse más claro, va a tener un color mucho más claro. Entonces vamos a tener en cuenta esos cambios. También en el caso de que sea una trombosis crónica, vamos a tener la presencia de colaterales en algunos casos. Eso es básicamente lo que vamos a tener que evaluar en cuanto a las diferencias de trombosis aguda y trombosis crónica. Acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes en que podemos demarcar sobre lo que hemos mencionado antes, sobre la trombosis, en este caso aguda de ambos ejemplos, pero no oclusiva versus oclusiva. En el caso de la no oclusiva, por ejemplo, vemos que tiene un mal relleno en la caja Doppler color de manera periférica. Sin embargo, hay la presencia de un flujo central. Esto se debe a una trombosis aguda de tipo no oclusivo, no ocluye completamente la luz del vaso. En cambio, la trombosis aguda oclusiva, le ponemos la caja Doppler color y vamos a tener que no hay presencia de llenado a este nivel. En este caso tenemos un ejemplo de una trombosis aguda, subaguda y crónica, y básicamente vamos a ver en los primeros dos ejemplos que también se trataba de una trombosis de tipo suboclusiva, y en el caso de la crónica una oclusiva. Vamos a notar la ecogenicidad, los cambios en la ecotextura de lo que vendría a ser el trombo, mucho más oscuro en aguda, menos oscuro en la subaguda y mucho más claro en la crónica.
Acá vamos a poder ver un caso también de un paciente que esto sí tendríamos que tener el dato clínico para poder orientarnos en el caso de una trombosis recidivante. Un paciente que tuvo una trombosis parcial suboclusiva en el primer caso, un control a los 6 meses se evaluó también un incremento del tamaño del trombo y en el control posterior, 6 meses después del segundo control, también se encontró un incremento del tamaño del trombo ya de manera periférica en ambos lados. Esto también es básicamente lo que podemos encontrar. Acá también tenemos un ejemplo del caso de un paciente con trombosis aguda, progresó el trombo, se le hizo tratamiento, se recanalizó parcialmente. Como vemos, hay una mejoría en cuanto al paso de lo que vendría a ser el flujo Doppler color. Sin embargo, esto no es total, todavía hay un contenido central que no permite el paso a este nivel. Eso es básicamente en cuanto a los hallazgos y los protocolos de lo que vendría a ser trombosis venosa. En cuanto al diagnóstico diferencial, eso también es bastante importante entenderlo, no solo para los hallazgos ecográficos, sino también para los hallazgos clínicos, que muchas veces el médico tratante va a hacerlos confundir. En cuanto a la región inguinal, tenemos básicamente unos 4 o 5 diagnósticos diferenciales. La presencia de una adenomegalia, no solo como adenomegalia como tal, mucho más en el caso de que hay unos conglomerados que puedan, digamos, no solo hacer un efecto, digamos, de masa a este nivel, sino también que produzcan dolor, que produzcan inflamación local y que incluso en algunos casos puedan rodear completamente los vasos a este nivel, tanto vena como arteria, y produzcan una dificultad en lo que vendría a ser la visualización de esas estructuras. También la presencia de un pseudoneurisma a este nivel podría hacernos confundir, al menos de manera clínica, la presencia de un hematoma a nivel inguinal o en algunos casos en los varones también una hernia inguinescrotal. Muchas veces también